Primero vamos a colocar el tiempo en las manos de Él. Los invito a que me acompañen en oración al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia que ha sido hecha realidad en la obra allí en la cruz. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, por tu gracia y por tu amor, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y a darnos la salvación. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo para que tu palabra sea recibida en nuestros corazones de acuerdo a tu santa voluntad. Queremos conocerte más a través del estudio de la Escritura, por eso te pedimos que abras nuestras mentes para comprender, para poder vivir tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, por este sitio, por la reunión, Señor. Preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar el mensaje de hoy con una ilustración. Todos sabemos que cuando se termina el bachillerato o la secundaria, generalmente los alumnos o los jóvenes se preparan una serie de actividades para celebrar ese momento, de culminar una etapa en su vida como es terminar el bachillerato. Actualmente creo que lo llaman el prom, ¿no? Para los jóvenes. En mi época, hace ya varias décadas, también cuando terminamos ese tiempo del bachillerato, pensábamos en qué, en la excursión. ¿Sí? Entonces terminamos y nos vamos de excursión. Y así fue. En mi época hicimos la excursión a San Andrés. Será, wow. Y bueno, fuimos a San Andrés y estando allí, en uno de esos 5 días que estuvimos, había un plan turístico. Quienes conocen San Andrés saben que aquí está la isla y hay una islita a 1,5 kilómetros que se llama Yoniquí. Entonces, el plan de uno de esos días era ir a Yoniquí, estar todo el día allá. Íbamos todos en la lancha con mis compañeros felices y ya faltando unos 20 metros para llegar allí a la isla de Yoniquí, yo tuve la terca idea, imprudente idea, de decir voy a llegar nadando a la isla. Otro compañero me siguió la cuerda y alguien me dijo, estamos todavía muy lejos. Dije yo, pero no, mira, la isla está aquí, 20 metros, es aquí nomás. Y me lancé de la lancha. El otro compañero siguió lo mismo. Cuando estoy allí, a los 15 minutos estaba yo perdido. No sentía los brazos, las olas me alejaban de la isla. Comencé a sentirme ya afanado. Bueno, quien comenzó a gritar primero fue mi compañero. Después yo lo seguí, ¿no? Pidiendo auxilio. No avanzábamos porque es muy diferente nadar en una piscina que nadar en el mar. Las olas lo llevan a uno, no cortaba y no sentía los brazos, el dolor. Bueno, finalmente nos auxiliaron estando ahí cerquita y bueno, allí llegamos a la playa. ¿Qué pasaba? ¿O qué conclusión tenemos de esto? No estábamos preparados para eso. No habíamos fortalecido nuestros músculos para nadar de esa forma. Yo averiguaba ya después comentando el incidente y los nativos allá de la isla, ellos hacen competencias, pero ellos sí nadan el 1,5 kilómetros, ¿no? Desde la isla hasta allá. ¿Por qué? Porque ellos han preparado sus músculos para ello. Y nadar
Uno tiene que tener los músculos de los brazos, de las piernas, del torso, del corazón preparados para ello. Así es que, por simple física, la distancia más la fuerza de gravedad de ese recorrido, aunque era corto, más la fuerza que tiene uno que hacer para cortar las olas, al sumar todos esos efectos, digamos, negativos, con un cuerpo débil, se va cansando, se va fatigando. Es decir, tenemos aquí una situación para sumergirnos, para hundirnos, y en el peor de los casos, pues para ahogarnos. Lo cierto es que nosotros no habíamos fortalecido los músculos para esa situación, para poder nadar. Y obviamente uno tiene que fortalecer los músculos para poder soportar la corriente, la gravedad y para tener un cuerpo que sea insumergible. Ahora bien, mis hermanos, permítanme con esta historia, esta introducción, ver una analogía que tiene que ver con nuestra serie, la serie que iniciamos hoy y que la hemos llamado Insumergible. Insumergible, una serie para mantener tu fe a flote. Una serie para mantener tu fe a flote. Con esto quiero decir que así como existen fuerzas físicas que pueden hundir al nadador, así también cada creyente aquí necesita ver que hay fuerzas que pueden hundirte y eventualmente ahogar tu fe en Dios. Eventualmente. Me refiero a fuerzas de la vida, hechos cotidianos, como el dolor, la tristeza, la desesperación, la angustia, la enfermedad, contratiempos, un duelo, en fin. Y cuando combinas todo esto, estos hechos que nos atormentan, que nos angustian, y lo combinas con una fe débil, tienes allí una prescripción para una fe que puede hundirse. Yo comento, he visto muchas veces y creo que muchos de nosotros hemos visto a personas que en un tiempo caminaban con Dios, amaban a Dios, eran personas que manifestaban ese primer amor a Dios y servían a Dios, pero de un momento a otro fueron confrontados con la corriente de alguna prueba, de dolor, una tragedia, de algún contratiempo, y además de esto, tenían una fe débil. Por lo tanto, su fe, su amor y su confianza en Dios comenzaron a descender y se hundieron. Ya no caminan con Dios. Y muchos de ellos conocemos hasta el día de hoy se han apartado de Dios. En ese Dios en el cual algún día confiaron y creyeron. Entonces Dios quiere que tú y yo fortalezcamos nuestros músculos de nuestra fe. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fuerte y por lo tanto nunca se llegue a hundir. Viene la pregunta, seguramente, bueno, ¿cómo puedo fortalecer los músculos de mi fe? ¿Cómo hago esto? Bueno, vamos a descubrirlo a medida que desarrollemos esta serie que hemos llamado Insumergible. Permítanme aclarar
que hoy va a ser un mensaje un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a oír. Aunque tenemos 3 puntos para desarrollar, aunque tenemos una idea principal, aunque tenemos un pasaje bíblico, soporte del mensaje, hoy va a ser algo extraño. Por eso tienen que estar muy atentos para no perder el hilo. Hoy vamos a tener como una enseñanza directa, aunque la predicación es una enseñanza, pero esta va a ser algo directo. Ya lo van a notar. Así es que, vamos a desarrollar 3 puntos, ¿sí? Bajo el título del mensaje de hoy, que es Fortaleciendo nuestra fe. Es el primer mensaje de nuestra serie. Fortaleciendo nuestra fe. Y vamos al primer punto. Nuestra relación con Dios está construida en fe. Nuestra idea principal. Dios quiere que tú y yo fortalezcamos nuestra fe para que sea insumergible. Ahora, vamos entonces, acompáñenme allí al texto base de nuestro mensaje de hoy, muy corto, es allí en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Allí en el saludo, todas las cartas de Pablo comienzan con un saludo. Y vamos a ver este primer versículo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Así iniciaba generalmente el saludo Pablo. Aquí viene lo importante. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Entonces ya nos está hablando de la fe de los escogidos de Dios. Paremos allí. Veamos por qué aquí la palabra de Dios nos está hablando directamente, así como lo hizo en su momento al pueblo de Dios. Nos habla de fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestro músculo de la fe, por llamarlo así. En otras palabras, así como el nadador de larga distancia debe fortalecer sus músculos para ser insumergible, para ser un seguidor de larga distancia de Dios, tenemos que fortalecer los músculos de nuestra fe para que sean insumergibles, para ser insumergibles. ¿Por qué? Bueno, porque la totalidad de nuestra relación con Dios se fortalece o se hunde en nuestra fe en Él. Nuestra relación con Dios inicia con fe y se sostiene por fe, por lo cual la Biblia dice allí en Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, mis hermanos, quiero que nos enfoquemos en lo siguiente, porque cada vez que encontramos aquí en la palabra de Dios, en las Escrituras, la palabra creer es lo mismo que fe. Allí lo encontramos. Y este es un término de afecto. Es una traducción de la palabra griega pistos, la cual es un término de afecto y que significa literalmente confiar.
confiar, ya sea en una persona o en unas personas, de tal manera que tengas completa confianza en esa persona. Pues obviamente todos sabemos que el núcleo de cualquier relación que tengamos, ¿cuál es? La confianza, ya sea confianza en Dios o confianza en la pareja, en el cónyuge o en alguna amistad. Miren, uno puede tener una relación con alguien en quien no confías, o sea, puede iniciar una relación con alguien en quien no confías porque no lo conozco. Pero no puedes continuar o tener ya una relación permanente con alguien con quien no confías, con quien no confías. Por eso cuando se trata de nuestra relación con Dios, allí es donde el enemigo, sí, Satanás, comienza a atacar nuestra confianza en Él. Lo hizo en el Edén, ¿no? Comienza a minar y a dudar y a poner en nuestra mente dudas sobre nuestra relación con Dios. Nosotros confiamos en Dios y eso siempre va a ser un punto que va a atacar el enemigo. Siempre atacará tu mente porque él sabe que si él logra que tú dudes de las cosas de Dios, pues bueno, ya lleva un punto a su favor. Dudar de que a veces dice, bueno, tal vez yo no fui creado por Dios, ¿sí? O tal vez ese profesor de la universidad tenía razón de que yo estoy aquí por la evolución. Tal vez no seas más que un simio de clase alta, debe pensar la gente. Satanás puede lograr que dudes. Entonces lo único que tiene que hacer es que te ponga una prueba o una situación difícil y obviamente ese fundamento de la fe se va a derrumbar. Porque muchas veces se confunde esa fe con emociones, son puras emociones. Hermanos, vamos a ver entonces en esta serie a hablar de los fundamentos para fortalecer nuestra fe. Y obviamente esto tiene el fondo de poder estar y caminar con Dios en todo momento. Fortalecer tu fe para que así tu fe no llegue a hundirse. Así que vamos a iniciar con una verdad fundamental. Es decir, en esta serie van a ser 3 sermones más. Vamos a hablar de verdades fundamentales que nos van a fortalecer nuestra fe. Y hoy comenzamos con esta verdad. Aquí es donde la cosa se complica un poco. Una verdad fundamental. ¿Y cuál es esa verdad? Es la propia verdad. Es la misma verdad que encontramos allí. Por eso en el segundo punto vamos a decir, conocer la verdad edifica una fe insumergible. Volvamos a nuestra idea principal. Dios quiere que tú y yo fortalezcamos nuestra fe para que sea insumergible. Volvamos a nuestro texto de estudio allí, Tito. Volvamos al primer versículo. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de ¿qué? De la verdad, que es según la piedad. Conocimiento de la verdad. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿cómo fortalece Dios nuestra fe? Es lo que dice aquí, conforme a la fe de los escogidos de Dios y ¿qué? Y el pleno
conocimiento de la verdad. Entonces, la fe insumergible inicia con el conocimiento de la verdad. O sea, tu conocimiento de la verdad, de la forma como tú conozcas la verdad, allí también se va a conocer hasta dónde es la fortaleza de tu fe. De hecho, pueden allí en el punto A, la verdad es la respuesta a las preguntas existenciales de la vida. En otras palabras, la verdad responde a preguntas referentes a nuestra existencia. Escuchen bien, a nuestra existencia. La gente allí en la época de Jesús, estaba Jesús aquí en su ministerio en la tierra, esta gente, digamos que redujo la verdad a 3 preguntas. Y estas son origen, propósito y destino. Escuchen bien, porque aquí nos profundizamos en esta enseñanza. El origen es cómo entró en existencia la raza humana. ¿Cómo llegamos aquí? Esa es la pregunta. El propósito plantea la pregunta, ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Tenemos un propósito? Y el destino plantea la pregunta, ¿en dónde estaremos después de esta vida? O como decía alguien, ¿dónde existiremos después de esta vida? Entonces, para las personas allí en el tiempo de Jesús, la respuesta a estas 3 preguntas, esa era la respuesta a la verdad. A la verdad. Mis hermanos, el problema es que a través de la historia, la gente ha luchado por encontrar la respuesta a estas 3 preguntas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a existir? ¿Fuimos creados por Dios o por la evolución estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Acaso tenemos un propósito en nuestra vida o simplemente tenemos el propósito de pasar aquí la vida, comer, beber y tratar de ser feliz y se acabó todo? Para mucha gente es así. ¿A dónde? ¿A qué lugar vamos al morir? ¿Tenemos un destino más alto de esta vida o morimos como cualquier animal atropellado al borde de una carretera? Nuevamente, mis hermanos, estas son 3 preguntas profundas de nuestra existencia. Pero la humanidad no logra encontrar esas respuestas a esas preguntas. Miren, algo muy sencillo. Nosotros no estábamos aquí cuando la humanidad comenzó a existir. Ninguno estábamos allí. Solo llegamos en medio de la historia. De hecho, permítame compartir un ejemplo. Digamos que se está filmando una película, ¿sí? Y ya la película ya lleva más de la mitad que la están filmando. Y de pronto uno está ahí mirando allí y como lo empujan a uno al set y llega uno allí perdido, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué te tengo que decir? ¿Cuál es mi papel? ¿De qué se trata esa historia? Y así es, cuando nosotros nacemos, como que nos arrojaron allí en medio de una historia que ha estado andando por miles de años. Y nosotros pues, no estábamos en el inicio y
y no sabíamos qué pasaba, no sabíamos cómo inició, no sabíamos cuál es nuestro papel en esa historia y no sabemos ni siquiera hacia dónde va la historia. Todo esto tiene que ver con la verdad. A propósito, muchas personas se han rendido tratando de encontrar respuesta a estas preguntas. Simplemente renunciaron. De hecho, ¿recuerdan cuando Jesús fue allí frente a Poncio Pilato? Vamos allí a Juan 18, 37. 18, sí, 37. Mire lo que dice allí. Así, dice Pilato, ¿no? Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Estaba como claro, pero mire qué respondió Pilato, versículo 38. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Acababa de escuchar, pero él no entendía. ¿Qué es la verdad? Es como si Pilato le dijera a Jesús, verdad, yo necesito la verdad, pero nadie sabe la verdad. Y saben que hay algo en nosotros que quiere saber, digamos, esas respuestas a esas preguntas del origen y del propósito y del destino. No sé si en algún momento han pensado en ello, ¿no? Y más aún antes de conocer al Señor, ¿no? Estaba uno como en otro mundo. Queremos saber las respuestas de esto, porque queremos la verdad. El problema es que la humanidad busca las respuestas a la verdad en lugares equivocados. Él cree que la puede encontrar dentro de sí mismo. Así es que allí, frente a la letra B, pueden escribir, las respuestas a la verdad se encuentran en la palabra de Dios. Jesús nos dijo a quienes somos sus hijos, hijo, tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esa es una promesa. Jesús dijo, conocerás la verdad. Estamos hablando que la gente se pierde, dura toda una vida buscando la verdad, el origen, el destino, no lo encuentran, se confunden, buscan donde no es. Pero nosotros tenemos la respuesta aquí. El Señor dijo que tú conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. Él dijo, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Mis hermanos, este libro, la Biblia aquí, la palabra de Dios es la verdad. Aquí, mis hermanos, encontramos la palabra de Dios, la única autoridad para nuestras vidas. Única y suficiente, es lo que Dios quería revelarnos a nosotros. Y esta es nuestra verdad. Aquí lo encontramos todos. Digamos que aquí está el latido del corazón de Dios, el plan de Dios. Y contiene esas respuestas a todo lo que necesitamos saber. Jesús dijo, ustedes conocerán. Tendrán el conocimiento de la verdad y serán libres. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando conoces la verdad,
acerca de tu origen, de tu propósito, de tu destino. Cuando tienes esto en tu corazón y tienes el conocimiento en tu mente, entonces tu fe en Dios jamás se sumergirá. Dios quiere que encontremos la verdad en su palabra. Y no es una verdad relativa. Él nos da una verdad absoluta. Esto es lo que nos indica la Biblia. Y esto es, mis hermanos, lo que necesitamos conocer. Y recuerda que también la palabra nos dice, mi pueblo perece por la falta de conocimiento. O sea, tenemos que conocer su palabra, no solamente leerla y meditar en ella, sino vivir su palabra para ser libres, porque estamos conociendo de Él toda la verdad. Miremos nuevamente nuestro texto principal. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, conforme a la fe. O sea, si nos preguntamos cómo fortalece Dios nuestra fe, sigamos leyendo, al pleno conocimiento de la verdad. Queda clara esa parte, ¿no? Al conocimiento de la verdad. Ahora, conocimiento, no puedes creer casi nada si este conocimiento no tiene suficiente información y suficiente evidencia. Eso es otro de los problemas buscando la verdad, ¿no? Decimos, esto es verdad, por esto y esto y esto. Entonces, hay cierta información. Y la evidencia es importantísimo. Si no hay una evidencia, es difícil creer, ¿verdad? Muchísima evidencia. De hecho, allí en Hebreos 11:1 conocemos conocemos este versículo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que tu fe, que nuestra fe en Dios no es emocionalismo, no está basado en sentimientos. Los sentimientos cambian, son volátiles. Escuchen, si pones tu fe en sentimientos solamente, te vas a hundir. Dios nos da algo mucho más certero que emociones y sentimientos. Él nos da evidencia sólida. Y Él inicia con la evidencia científica. ¿Sí? ¿Me siguen? El método científico consiste en hechos bajo observación. Esta es la definición. Hechos basados en evidencias observables. En otras palabras, sacamos conclusiones no basadas en sentimientos, ni en emociones, sino en hechos observables. Evidencia observable. Evidencia que se puede ver, que se puede repetir, que podemos evaluar, que podemos observar, mis hermanos. Y esto es exactamente lo que Dios nos da. Evidencia observable. Allí en Hebreos 2:6 dice, pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Escuchen bien, mirando este versículo, no nos está diciendo quiénes somos, no. La pregunta es, ¿qué somos?
¿Seremos más que esos simios de clase alta? ¿O seremos más que eso? No quiénes somos. Esta no es una pregunta de identidad, esta es una pregunta de qué somos. Volvamos allá, dice, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos? Y la respuesta la da él allí en el versículo 7, donde dice, lo has hecho, ¿sí? Bueno, dice menor que los ángeles, bueno, pero ese lo has hecho es también un poco difícil de comprender. Es decir, lo que Dios ha hecho, lo creaste, Él, la creación. Y a propósito, la palabra has hecho es nuevamente explícita, es decir, conlleva una idea de un diseño complejo. Permítame decirles algo. Esta es la evidencia primordial de que hubo un diseño inteligente en la creación. No mira la complejidad del ser humano. No mira toda la vida en este mundo y ven esa cantidad de sistemas tan complejos y todos completamente distintos. Ninguno igual al otro. Nosotros somos totalmente distintos. Todo esto, ¿qué pasa? Todo esto nos lleva a la conclusión de que hay una ingeniería. Todo esto proclama que hay un diseño. Todo esto proclama que hay inteligencia. Solo mirémonos a nosotros mismos. La complejidad de los sistemas que están funcionando dentro de nosotros en este momento. Tu cerebro hace que todo funcione y ni siquiera tienes que pensar en ello. Es un sistema complejo. Este es uno de los sistemas que están trabajando dentro de ti. Entonces vamos a ver esa evidencia física. Tenemos un sistema esquelético, nuestros huesos. Es como el armazón de un edificio que nos mantiene todos los órganos juntos. Tenemos un sistema muscular que nos permite tener movimiento, que no es algo estático, puedes moverte. Tenemos un sistema digestivo, el cual digiere la comida y tiene una ingeniería maravillosa. Un sistema cardiovascular con 200,000 kilómetros de tuberías complejas que envían sangre y que dan vida a 65 trillones de células, 65 trillones de ciudades prácticamente dentro de tu cuerpo. Esa complejidad, hermanos. Tenemos un sistema respiratorio, un sistema neurológico, un sistema auditivo, un sistema visual, un sistema inmunológico, etc. Escuchen, mis hermanos, todos esos sistemas solo pueden trabajar si todo está allí al mismo tiempo. Mis ojos no van a funcionar si están evolucionando. Mis ojos funcionan si todo está allí. Todo tiene que funcionar. Mi sistema respiratorio, sistema neurológico, mi sistema cardiovascular. No puedo estar vivo esperando a que mi corazón se desarrolle, que evolucione. Tiene que funcionar perfectamente. Y esto nos lleva al punto 3, porque Dios te creó de manera muy especial. Dios te creó de manera muy especial. Nuestra idea principal, Dios quiere que tú y yo fortalezcamos nuestra fe para que sea insumergible.
Dios te creó de manera muy especial. ¿Por qué? Porque tu origen es que Dios te creó y Él te creó a su imagen. Tu propósito es que Él te creó para que tengas una relación personal con Él, donde tú camines con Él y Él contigo, donde Él te ama y tú lo amas, donde están compartiendo la vida juntos. Y tu destino es que Él quiere que tú mores con Él por siempre, por siempre. Como leemos allí en la Biblia, en Génesis, la historia ese comienzo es una historia de amor, una historia donde Él hizo su más preciada creación, a nosotros. Pero su más preciada creación rompió la relación con Él. Y toda la historia se trata de un Dios que busca tener una relación con nosotros, porque cada uno de nosotros aquí es especial para Él. Es amado, somos amados por Dios. ¿Cómo no estar agradecidos con Él, con todo lo que tenemos? Dios nunca nos va a llamar a una fe ciega. Él nos llama a tener fe, confianza construida en el conocimiento y la evidencia. Hermanos, quiero cerrar ya con una frase de Agustín de Hipona. Pero les recuerdo que este mensaje fue más bien una enseñanza que nos da el fundamento para los siguientes mensajes, donde vamos a hablar de la fe también. Y Agustín de Hipona dijo, fe es creer lo que no vemos y la recompensa de esta fe es ver lo que creemos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te alabamos, Señor, te adoramos y te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Toca nuestros corazones, Señor, para que podamos sentir la convicción de quitar de nuestra vida todo aquello que no sea de tu agrado, Señor. Quita, Señor, de nuestro camino todo lo que nos estorbe para servirte. Te pido por los que aún no te conocen, Señor. Estas personas que están en el mundo pensando y buscando una verdad en los lugares equivocados, Señor. Guíanos para que podamos llevarles el mensaje del Evangelio y que así puedan conocerte y vivir para ti. Úsanos de acuerdo a tu voluntad, Señor, para que podamos hacer aquello que has planificado para nuestras vidas, con los recursos que has puesto en nuestras manos y el conocimiento y la aplicación de la verdad que encontramos en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.